¿Habrá devaluación? ¿Es una posibilidad que puede llegar esta semana? Bueno, sobre todo esto vamos a hablar hoy con Marcelo Alós, quien es licenciado en Economía, tiene una larga trayectoria y muchos títulos en este plano, porque también fue exministro de Producción y Desarrollo Económico durante el último gobierno del gobernador José Luis Gioja. Bueno, lo buscamos para poder preguntarles y sacarnos algunas dudas que podemos salvar también teniendo en cuenta el tiempo televisivo que tenemos. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, ¿es realmente así? ¿Somos el cuarto deudor del FMI de todo el mundo? ¿Somos los cuartos, digamos, en esta lista? Creo que somos los primeros. Creo bien. que somos el país que más le debe al FMI. Tenemos el récord de pedirle al FMI asistencia, que fue en el 2018 con el gobierno de Macri, casi 45.000 millones de dólares. Y bueno, y siempre el país acude al FMI cuando está en problema, digamos, ¿no? Y hoy estamos en problema. Algo describiste al principio, que el problema serio de la Argentina es la falta de dólares, sobre todo a causa de la política de mantener un tipo de cambio bajo. Se utiliza el ancla cambiaria para que no haya inflación. Sobre todo el ancla cambiaria, también la no emisión morigera la inflación, pero hay países que emiten y no tienen inflación. Es decir, se puede emitir mientras haya demanda de dinero y no hay problema. El tema es cuando uno se pasa y emite más dinero del que se demanda, y ahí es donde se genera la inflación. Bueno, este gobierno ha parado ese tema de la emisión para financiar déficit, pero utilizó también, porque también genera inflación, el ancla cambiaria, y eso trae problemas porque genera que la Argentina se haga mucho más cara respecto a los demás países, se abaratan las cosas del resto del mundo y por eso las importaciones, las compras en Chile, etcétera, etcétera, y es más caro, o los productos argentinos se hacen más caros en el exterior y es mucho más difícil exportar, y ahí es donde se produce el tema de la falta de dólares, digamos, ¿no? Falta de dólares que hace falta para sostener el dólar, valga la redundancia, y es ahí donde se acude al FMI con este nuevo préstamo que en teoría desembolsarían pronto, aunque todavía el acuerdo no se ha visto, y que lo más probable es que se siga utilizando esos dólares para seguir manteniendo un tipo de cambio bajo, por lo menos hasta que vengan las elecciones, imagino, y después veremos si es que se recurre a la devaluación para solucionar el problema o a qué mecanismos acuden para solucionar el problema. Pero básicamente el problema de la Argentina, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, es la falta de dólares. Argentina no genera los dólares necesarios para poder utilizar los dólares que hacen falta de acuerdo a las necesidades del país, ¿no? Es un poco el problema. Bien, el detalle que tenemos es que el pasado viernes el Banco Central se desprendió de otros 192 millones de dólares y arrancamos la semana con esta incertidumbre de si es posible hacer una devaluación o hacer una pequeña devaluación, porque muchas veces lo hablan como es un poquito lo que se va a devaluar, pero significa cuánto en nuestros bolsillos, o si en el caso de que pasara y si es posible que esto ocurra. A ver, yo estimo que no va a haber una devaluación, salvo que el FMI no desembolse en muy poco tiempo y ya no haya formas de poder sostener el tipo de cambio bajo con la venta de los dólares que vos recién describía. Es decir, si el Banco Central se queda sin dólares, no lo va a poder sostener el dólar y por lo tanto es muy posible que haya una devaluación que la ejecuta el mercado directamente y el gobierno la convalidará. Ahora, si es que pueden conseguir algunos dólares de algunas exportaciones, por ejemplo, del campo que no se está liquidando, o si el FMI desembolsa algunos dólares, es posible que puedan seguir sosteniendo la política del ancla cambiaria, es decir, el tipo de cambio bajo, y que no haya devaluación. Todo depende del timing de cómo pasen las cosas, y bueno, por eso me parece que es estas declaraciones de Caputo ayer, que salió por todos los medios, seguramente hoy volverá a salir él o el presidente tratando de calmar y intentando llevar confianza a un mercado que está estresado porque visualiza que los dólares se están acabando, que el Banco Central no tiene reserva en función del drenaje de divisas de la última semana, y especulando con eso, bueno, la gente sabe que cuando pasa eso el dólar salta y la gente, por no decir los grupos económicos y demás, acude al dólar como una especie de salvaguarda de sus ahorros, porque si se queda en pesos va a poder comprar mucho menos cosas, porque si hay una devaluación hay inflación, y bueno, y todas las cosas que nosotros como argentinos sabemos que vienen ocurriendo desde hace tiempo, ya estamos entrenados, digamos, para poder salvaguardarnos cuando pasan estas cosas,
que es lo que estamos viendo en estos días, ¿no? Bien. Recién hiciste mención a en un corto plazo. Si el Fondo Monetario no nos manda esos dólares en un... ¿Qué es un corto plazo para los argentinos que vivimos el día a día? Estamos hablando de que comienza abril. ¿Tenemos tiempo de esperar un mes? ¿No debería ser en las próximas semanas? A ver, todo depende de la liquidación de dólares que hagan quienes hoy tienen que liquidar por exportaciones que las tienen retenidas. Bien. Entonces, si el campo, básicamente, que es el principal generador de divisas de la Argentina, va liquidando de a poco, sé que hay negociaciones del Ministerio de Economía y de los funcionarios públicos con las entidades agropecuarias para que puedan liquidar y para que adelanten dólares y hacerse de los dólares para sostener la política. Si eso tiene éxito, creo que el mediano plazo serían 3, 4 semanas, un mes. Si eso no sucede, el mediano plazo se transforma en días. O el corto plazo se transforma en días, porque la necesidad de dólares es tan grande para sostener la demanda de dólares de los argentinos que se quieren salvaguardar, que si no están los dólares va a tener que, de algún modo, ajustarse vía una devaluación. Entonces, depende del campo, básicamente, que liquide, y depende del FMI que desembolse rápido. Bien. ¿Hoy se sabe el monto exacto que le debemos al Fondo Monetario Internacional o cuál es la deuda que mantenemos teniendo en cuenta los plazos, ¿no? Porque a medida que no se cumplen los plazos hay nuevos intereses y a futuro, ¿hasta cuándo seguiría esta deuda? Bueno, a ver, estos 45.000 millones de dólares que comentamos recién que se endeudó el país en el 2018 fueron reestructurados durante el gobierno de Fernández con el ministro Guzmán a la cabeza, que reestructuró la deuda y en lugar de vencer cuando originalmente se dijo que iba a vencer, pudo, valga el término, patear los plazos para adelante. Todos los años se vienen produciendo algunos vencimientos de deuda que hay que pagar. Parte de estos 20.000 millones de dólares van a ser destinados a pagar deuda que tenemos con el fondo. Es decir, el fondo te presta para que le puedas pagar a él. Y bueno, de eso es lo que depende la necesidad de fondos también, digamos, ¿no? Porque no solamente Argentina tiene que tener dólares para sostener el tipo de cambio, sino que también tiene que tener los dólares necesarios para pagar las deudas que tiene, sobre todo con el fondo. Bien, mencionaste el tipo de cambio. ¿Y es posible salir del cepo cambiario? A ver, siempre es posible salir. El tema es cuáles son las consecuencias de salir, digamos, ¿no? Hoy hay cepo cambiario. ¿Por qué hay cepo cambiario? Bueno, porque uno no puede, o el gobierno o el Estado no puede ofrecer la cantidad de dólares que se necesitarían o que se demandarían al tipo de cambio actual. Por lo tanto, lo que hace es imponer un cepo, una restricción a la compra de dólares. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene dólares. Entonces, si se levanta el cepo, lo más probable es que haya una devaluación por detrás, digamos, ¿no? Para poder hacer frente a una demanda de dólares, necesita dólares, y una devaluación teóricamente haría que la gente del campo y todos quienes exportan puedan liquidar, se harían de los dólares para poder hacer frente a eso. Pero eso va a suceder un tipo de cambio mucho más alto que el actual. Entonces, ¿se puede salir del cepo? Sí. ¿Qué genera? Una devaluación fuerte.